Por el espacio. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en el encuentro anterior y dejamos abierto un espacio por si quedó alguna duda o si leyeron algún material y querían hacer alguna consulta sobre lo que estuvimos viendo. Aprovechemos estos minutos iniciales antes de arrancar con la sesión de hoy. Si les parece bien, los escucho mientras voy cargando la presentación. En el encuentro anterior vimos algunos conceptos básicos sobre lo que es la internacionalización de servicios basados en conocimiento. Definimos un concepto de internacionalización como un proceso a mediano plazo que está pensado para el logro de objetivos, es decir, la internacionalización no es un objetivo per se, sino que es una estrategia para conseguir otros objetivos. Entonces, el primer punto, digamos, el arranque, ¿no? El punto de partida de las empresas que quieran internacionalizarse es ponerse a pensar si es la internacionalización o no la forma más adecuada de alcanzar esos objetivos, ¿no? Y pensándola como un proceso integral que tiene que ver con la incorporación de la empresa a la globalización. También vimos algunas características del comercio internacional de servicios, que tiene que ver con la intangibilidad del comercio de servicios, con la dificultad de encontrar datos estadísticos, debido a que un gran volumen del comercio internacional de servicios pasa por canales no oficiales, a diferencia del comercio internacional de bienes. Vimos los modos de prestación de servicios según la clasificación de la OMC, modo 1, modo 2, 3, 4, y el modo 5, entre comillas, que eran los servicios incorporados en bienes. Vimos también la clasificación de servicios en las balanzas comerciales, de acuerdo a la clasificación CAPS 2010 de MVP 6, que sirve para recabar datos de tipo estadísticos, por ejemplo en el INDEC y en los diferentes organismos nacionales que contemplan en sus balanzas comerciales la prestación de servicios al exterior, tanto de egresos como ingresos, es decir, débitos y créditos de la balanza comercial. Vimos los datos estadísticos a nivel global y nacional. Para eso consultamos bases de datos de acceso públicos, como mencionamos el INDEC, Trademap, AFIP, la OCDE, etc. Vimos algunas de las principales y más comunes barreras al comercio internacional de servicios, entre las que destacan las barreras de tipo legal, jurídico, impositivo. Y finalizamos con una cuestión que quizás tiene más que ver con el marketing, pero que considero que es muy importante para el comercio internacional de servicios, que tiene que ver con el enfoque en el cliente, ¿no? En la última diapositiva del encuentro anterior, pensamos qué hace que mi servicio sea o no competitivo, y bueno, un poco como idea, diré que la competitividad de un servicio va a depender de si cubre o no una demanda o necesidad de ese cliente ideal que tenemos que saber identificar en el mercado de destino, en un mercado internacional. En el caso de que nosotros tengamos un servicio estandarizado, pensar en qué tipo de adaptaciones se deben hacer para poder satisfacer las necesidades o demandas de esos clientes. Y en el caso de que tengamos un servicio a medida, conocer con mucha más razón los clientes y los sectores en el que los clientes se manejan para poder ofrecer un servicio de forma competitiva. Eso es un resumen así muy rápido de lo que vimos en la sesión anterior, y ahora sí dejo 5 minutitos para escuchar algunos comentarios o algunas dudas o consultas que pudieron haber surgido. Facundo, por mi parte, agradecerte, fue muy claro la presentación, muy útiles las herramientas, así que muchas gracias, no tengo dudas yo al respecto. Gracias, buenísimo. A mí me llegó una consulta por mail de uno de los asistentes del seminario anterior, que me preguntaban, en el caso, por ejemplo, de que haya que pagar algún impuesto en el mercado de destino, algún impuesto que sea equivalente a lo que es nuestro impuesto a las ganancias, ¿cómo sería la forma de proceder, ¿no? En primer lugar, revisar si tenemos un convenio de doble imposición con ese destino. En el caso de que tengamos un convenio de doble imposición, que era lo que habíamos revisado en la página de AFIP,
leer en detalle ese convenio, porque los convenios de doble imposición no te eximen del 100% de los impuestos en destino, va a depender un poco del modo de prestación de servicio y también del tipo de servicio que se presta. Un ejemplo podría ser en el caso de México, por ejemplo, cuando se venden servicios informáticos, el convenio de doble imposición te exime del pago del impuesto a la renta en México en el caso de que vendas un producto informático enlatado, pero en el caso que se sume a esa venta del producto informático enlatado el seguimiento, digamos, el asesoramiento personalizado, un asesoramiento técnico, ese servicio de asesoramiento técnico no está cubierto al 100% por el convenio de doble imposición. Entonces va a haber un porcentaje que sí vas a tener que pagar en destino, ¿no? Por lo tanto, revisar bien los convenios de doble imposición, que tengamos con algún mercado de destino no significa que vamos a estar exentos de pagar los impuestos. En caso de que no tengamos o de que haya que pagar algunos impuestos, revisar también si la actividad que nosotros estamos desarrollando está dentro de alguna de los diferentes regímenes de promoción que tenemos en la Argentina y que se pueda llegar a pedir una devolución, un reintegro por esos impuestos pagados en el exterior. Existen algunos casos, por ejemplo, la Ley de Economía del Conocimiento contempla esto. Sobre todo pensándolo para no tener que cargar en el costo del servicio los impuestos que pagamos afuera. Entonces, ver de qué manera podemos tratar de evitar digamos, ese costo asociado a la prestación de servicio para ser cada vez más competitivo en cuanto a precio, ¿no? En el caso de que ninguna de estas dos opciones se pueda dar, siempre tener en cuenta incluir una cláusula de grossing up en el contrato que vayamos a realizar. Grossing up, recordamos, tenía que ver con una cláusula que se establece en los contratos internacionales donde el cliente, es decir, quien recibe nuestro servicio, asume el pago de los impuestos, aunque sean impuestos que deba pagar el prestador del servicio. Esto es bastante común en el comercio internacional de servicios, pero hay que dejarlo bien establecido y el cliente tiene que saber también, debe conocer a cuánto se eleva, digamos, ese monto de impuestos que deba pagar, y ahí sí ya vamos a tener un impacto en el precio de nuestra prestación, a pesar de que no lo paguemos nosotros, para el cliente va a ser más caro. Y en el caso de que no exista ninguna de estas posibilidades, bueno, vamos a tener que incluir el valor de los impuestos a pagar en destino dentro del precio de nuestro servicio, pero es importante conocerlo para no cotizar a la baja un servicio que vamos a dar y que luego, por tener que pagar esos impuestos, podamos ver reducido nuestro margen de ganancia o incluso trabajar a la pérdida. Que puede pasar, porque en algunos casos los impuestos tipo la renta suelen ser altos, en alrededor de un 20-25%, dependiendo del destino, y eso es un margen muy grande para los servicios a nivel internacional, que como vimos es un mercado muy competitivo y hay que estar muy fino, digamos, con el precio que vamos a poner, ¿no? Para poder estar competitivo con prestadores de servicios de todo el mundo realmente. O sea, eso un poco lo traigo a colación acá en este encuentro porque fue una de las consultas que recibí por mail. Si les parece, seguimos adelante con la presentación. Me gustaría cerrar un tema que había quedado pendiente en el encuentro anterior y luego le damos paso a Delfina López que viene con información más que interesante para darnos. Muy bien, en el encuentro anterior habíamos quedado en el cliente, ¿no? Cómo enfocarnos en el cliente, y anteriormente al cliente habíamos hablado de las barreras de entrada para el comercio internacional del servicio. Ahora vamos a mencionar brevemente diferentes estrategias de entrada en mercados internacionales. ¿Y por qué vinculo estos dos conceptos, el de cliente y el de barrera de entrada? Porque nuestras estrategias de entrada, en el caso de la prestación de servicios, tienen que ver con llegar hasta el cliente final, ¿sí? A diferencia muchas veces de lo que es el comercio internacional de bienes, sobre todo de algunos productos que son más tradicionales, donde el objetivo del exportador es poder llegar a un distribuidor y ese distribuidor luego se encargará justamente de vender o de distribuir esos productos en el mercado de destino. En el caso de los servicios, siempre tenemos que tener puesto el foco en el cliente final, más allá de que sea o no nuestro comprador directo, porque hay estrategias de entrada directas e indirectas, pero nuestro servicio tiene que estar enfocado al cliente final, y las estrategias de entradas también. ¿De qué van a depender las estrategias de entrada? Del modo de suministro del servicio, si lo podemos prestar en forma remota, si tenemos que viajar para prestar el servicio, si el cliente tiene que venir a nuestro territorio para que nosotros podamos prestar el servicio.
tiene que ver con las regulaciones del capital e inversión extranjera, el ejercicio profesional. Recordemos, por ejemplo, en el caso de las profesiones que están colegiadas, que necesitas una matrícula para poder ejercer. La capacidad de gestión de nuestra empresa. En la medida que vamos ampliando nuestros mercados, también vamos a necesitar ampliar nuestra capacidad de gestión, tanto de recursos humanos, marketing, comunicación, y el resto de, digamos, de los recursos que pongamos en foco en comercialización. La capacidad financiera. Estamos dispuestos a invertir para poder llegar a ese cliente final. ¿Cuáles van a ser los plazos de cobro? ¿Cuáles van a ser las comisiones que tengamos que pagar, etcétera? Y el ciclo de vida del producto. Si el servicio que nosotros vendemos tiene un ciclo de vida muy corto, deberíamos elegir un tipo de estrategia de entrada quizás más directa. Si es un ciclo de vida más largo, quizás ahí ya podamos pensar en estrategias de entradas indirectas que involucren a otros actores, a otras instituciones. Muy bien. Dentro de las estrategias de entrada directa tenemos la prestación remota, que es el clásico servicio que están brindando muchos profesionales desde la Argentina hacia el exterior a través de diferentes plataformas. La prestación en destino, cuando recordemos el modo en el que el prestador de servicio tenía que viajar al país para brindar el servicio, o el establecimiento en destino. Reitero anteriormente, estas barreras van a tener que ver mucho con el ciclo de vida del producto. Si nosotros tenemos un ciclo de vida del producto que es largo y vamos a poder establecer una relación con los clientes a largo plazo, quizás establecimiento en destino sea una buena estrategia de entrada. Si no, deberíamos pensar en estrategias de entrada directas que requieran menor inversión. ¿Cuáles son las principales ventajas de una estrategia de entrada directa? Se conoce mucho mejor al cliente, tenemos mayor margen de ganancia porque participamos de toda la cadena de comercialización, y tenemos mayor control en lo que es la comunicación y en lo que es la prestación de servicio per se. Esto mejora también los estándares de calidad, o debería mejorar los estándares de calidad. La desventaja, que requiere más recursos, que hay mayor exposición de la empresa hacia el mercado internacional, y que hay una mayor curva de aprendizaje. Es decir, que nosotros vamos a llegar a un mercado que quizás sea desconocido o no totalmente conocido, y para poder ser exitosos en ese mercado vamos a tener que conocer y aprender mucho más que si utilizamos un tercero. En el caso de las indirectas, son estrategias de entrada que utilizan una cadena de comercialización más larga, donde hay intermediarios. Puede ser con una alianza o joint venture con una empresa socia local, con un intermediario representante comercial, en este caso estableciendo bien digamos, cuáles son las características de este representante comercial, si es una representación exclusiva, si estamos sumándonos a una cartera de productos, de servicios que él ya tiene como algo complementario. Ahí también va a ir manejando, digamos, nuestra capacidad de prestar el servicio. En el caso que, por ejemplo, sea una prestación exclusiva, vamos a tener mayor control. Si somos parte de una cartera de servicios que este representante comercial tiene, quizás pasemos a una forma de comercialización más marginal. Un consorcio de exportación también puede ser una barrera de entrada indirecta, perdón, una estrategia de entrada indirecta. Los consorcios de exportación se suelen conformar en los mercados locales, es decir, los mercados nacionales, por empresas que son competidoras, pero a la vez son complementarias para poder atender una demanda que las empresas de forma individual no podrían atender, ya sea por volumen o por calidad exigida, por estándares de calidad. Entonces se juntan varias empresas, conforman un consorcio, y cada una presta parte de un servicio mayor integral o suman sus ofertas para poder atender un mercado con una demanda muy alta. ¿Por qué se considera indirecta? Porque no vamos a tener el control total de la forma de comercialización, vamos a tener que negociar con nuestros socios y quizás con una institución tercera que sea la administradora del consorcio, de qué manera desembarcar en los mercados de destino y de qué manera prestar ese servicio. Y seguramente vamos a tener costos menores para poder salir al exterior, pero también los márgenes de ganancia se van a ver reducidos. También está el modelo de franquicia, que, bueno, que es conocido por todos, donde tengamos un servicio lo suficientemente estandarizado como para poder
ofrecerlo en modo de franquicia a terceros que sean empresarios locales en el mercado de destino y que estén dispuestos a comercializar nuestro servicio de acuerdo a las condiciones que nosotros le pongamos en el contrato de franquicia. Ahí vamos a tener un poco más de control en lo que es el marketing mix, pero sin duda, digamos, es una forma de expandirse a nivel internacional sin tener que invertir en establecernos en diferentes países. El margen de ganancia se va a ver reducido, ¿no? Porque tenemos que compartir con los socios que toman la franquicia gran parte de lo que son las ganancias. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, menores costos operativos, que habíamos mencionado anteriormente, se aprovecha la experiencia de terceros, que suelen ser locales, que conocen mejor todas las cuestiones que tienen que ver con la regulación, las cuestiones que tienen que ver con la cultura, ¿sí? Todos esos, habíamos mencionado en la sesión anterior, esos traductores culturales, ¿no? De la forma de hacer negocios en los países de destino, que muchas veces, aunque comportamos idioma, son diferentes. Y utilizan canales ya existentes, es decir, no tenemos que abrir nuevos canales de comercialización, sino utilizar los que ya existen, ¿no? Desventaja, se pierde control en cuanto a lo que es la cadena de comercialización y se reducen márgenes. Bueno, yo acá les había dejado un ejercicio que se suele hacer bastante, sobre todo en el mundo emprendedor, cuando son empresas de tecnología, que seguramente ustedes lo conocen, que es el Canvas. No vamos a explicarlo en esta sesión, porque bueno, no es el objetivo de la sesión, pero sí me gustaría mencionarlo, para que lo que tengamos en radar, y si quieren luego cuando hacemos la semana que viene la sesión presencial, y alguno está interesado, podemos charlar un poquito más de cómo se arma este Canvas. Lo interesante de este ejercicio es poder poner en una hojita, digamos, en un gráfico de forma muy, muy sencilla, cuál es nuestra propuesta de valor, nuestras actividades clave, cómo va a ser la relación con el cliente, y a partir de acá, ver en qué deberíamos fortalecernos para poder salir al exterior. Una vez que nosotros podamos identificar bien todo el proceso de venta del servicio a través de este ejercicio, de otro similar, y que podamos entender cuáles son nuestros puntos débiles para poder salir al exterior, nos va a resultar muy útil para luego salir a buscar soluciones para solventar esos puntos débiles y para fortalecernos en lo que necesitamos. Cuando hablo de soluciones, hablo de la posibilidad, por ejemplo, de elegir un tipo de estrategia de entrada o la búsqueda de financiamiento para poder salir al exterior. Muchas veces uno se encuentra asesorando empresas que te dicen, sí, lo que pasa es que salir al exterior es muy caro, a mí me parece que el Estado o los bancos deberían financiarnos para poder salir al exterior. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitas vos para poder salir al exterior? A partir de identificar dónde tenés que invertir para salir al exterior, vamos a poder elegir mejor qué herramienta financiera, qué programa de apoyo, qué tipo de financiamiento vamos a necesitar para tener un servicio preparado para salir al exterior. Si nuestro problema, o digamos nuestra debilidad, tiene que ver más con la innovación, tiene que ver más con la adaptación del servicio hacia un segmento de clientes desconocido, si tiene que ver con cuestiones que quizás necesitemos afinar en la comunicación, o si tiene que ver con invertir fuertemente en recursos humanos, en capacitaciones. Es decir, el Canvas es muy útil para poder identificar este tipo de situaciones. Muy bien, mercado de destino. ¿Cómo definimos los mercados de destino? Anteriormente habíamos mencionado que por lo general una empresa suele pensar en el exterior y evalúa 3 o 4 o 5 mercados posibles de acuerdo a diferentes motivaciones, ¿no? Porque haya otras empresas que estén yendo hacia esos mercados, porque le interesa por alguna cuestión particular al empresario, porque sea un mercado que sea muy dinámico respecto al servicio que se está prestando, pero bueno, la mayoría de las empresas no pueden atender 3 o 4 destinos a la vez, o 5 destinos a la vez. Entonces van a tener que elegir un destino y empezar este proceso que habíamos dicho de la internacionalización, este paso a paso, de a un mercado por vez. ¿Qué es lo que vamos a ver, a grosso modo, ¿no es cierto?, pensándolo de forma muy genérica, cuando elijamos ese mercado destino en particular? Primero, los aspectos macro del país, es decir,
cuál es la población en cuanto a número y tipo y composición de la población, la economía, a grandes rasgos, el PBI, cómo es su estructura económica productiva, cuál es su situación política, las regiones, ¿sí? En cuanto a las regiones, si varía mucho de una región a otra, por ejemplo, el tema impositivo, el tema legal, el tema, por supuesto, económico también. Hay países que son grandes países de mucha extensión, entonces pensarlos como un mercado único resulta demasiado ambicioso, quizás hay que enfocarse en una región de ese país y no en todo el país. La geografía, si esto afecta o no nuestros servicios, los factores medioambientales, y por supuesto la cercanía cultural y factores sociales. Yo acá les dejo unos links para que luego ustedes revisen, no vamos a ir saliendo y entrando como hicimos la otra vez de la presentación, porque eso le quitó un poquito de dinamismo a la clase, pero chequenlo, son informes del Banco Mundial, donde van a poder encontrar bastante de esta información, es base de datos de acceso gratuito, y hay en especial un informe que se llama Doing Business, que te va a contar cómo es el clima de negocios en cada país. Evalúa 190 economías a nivel global y te cuenta, por ejemplo, qué tan fácil o difícil es hacer una sociedad en ese país. Qué tan fácil o difícil es poder obtener ciertos permisos para poder trabajar en ese país. Tiene algo así como 60, evalúa algo así como 60 diferentes valores, parámetros para determinar cuál es el ámbito, digamos, el clima de negocios para ir como un extranjero a ese país. No solamente de servicios, sino de todas las industrias. Luego, respecto al mercado destino, nos vamos a enfocar en aspectos específicos del sector en el que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Ahí sí, ya vamos a pensar o vamos a tratar de buscar información de cuáles son los precios o valores que se pagan por un servicio similar al que nosotros queremos ofrecer en ese mercado. ¿Quién es la competencia? ¿Cómo se posicionan? Y muy importante, ¿cuál es el poder de lobby de esa competencia? Recordamos cuando hablamos que las barreras de entrada muchas veces en el comercio internacional de servicios son muy difusas. Entonces, conocer el poder de lobby de la competencia en el mercado de destino nos va a poder acercar un poco a poder identificar ciertas barreras que no van a estar explícitas en ningún informe ni ninguna base de datos de las que mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son las regulaciones específicas del sector? ¿Cuáles son los sectores complementarios a los cuales quizá nos podemos sumar como una estrategia indirecta de poder entrar al mercado de destino? Y esto es muy importante. ¿Está mi cliente en ese mercado? ¿Recuerdan cuando dijimos anteriormente, el jueves pasado, identifiquemos bien quién es nuestro cliente, independientemente de dónde viva, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? Hoy en una sociedad global como la que estamos viviendo y con la pandemia que aceleró muchísimos procesos de comunicación, quizás nuestro cliente ideal lo encontremos en diferentes regiones, en diferentes países del mundo y tenga las mismas necesidades, las mismas demandas de un país a otro, porque la sociedad está bastante dividida en estratos que, digamos, tienen más en común a nivel global ciertos estratos sociales que dentro del mismo país, ¿sí? Vamos a ver en muchas ciudades, cada vez más en las ciudades grandes, que parece que conviven 4 o 5 realidades diferentes dentro de la misma ciudad. Bueno, esto pasa a nivel global. Entonces nuestro cliente, que puede ser un cliente muy parecido al que tenemos acá a nivel local, también vive en el extranjero, también vive en los mercados de destino. Bueno, tenemos que identificarlo. Tenemos que saber dónde encontrarlo en ese mercado de destino. Y chequear en las bases de datos de comercio internacional que mencionamos la clase pasada. Luego, algo también que resulta muy práctico y muy interesante en el momento de hacer una mini investigación de mercado de destino. ¿Qué es lo que está haciendo Argentina? ¿Qué es lo que está haciendo el empresario argentino? ¿Qué es lo que está haciendo mi sector en Argentina respecto a la exportación de servicios? ¿Cuáles son los volúmenes de exportación en Argentina de ese mercado? ¿Quiénes exportan? ¿Cómo exportan? ¿Cuáles son sus clientes? Es decir, un poco mirar lo que pasa en nuestro patio de atrás, ¿no es cierto? Lo que pasa en casa respecto a los mercados de destino que nosotros queremos acceder. ¿Es posible la competencia, es decir, cooperar y competir a la vez? Anteriormente habíamos mencionado la posibilidad de un consorcio de exportación. Bueno, algo similar, pero quizás sin llegar a conformarlo como consorcio.
empresas nacionales de mi mismo sector, de un sector complementario, que me ayuden en este primer paso de internacionalización. ¿Hay representaciones oficiales del mercado destino en mi región? Esto, la verdad que muchas veces lo pasamos por alto, pero es muy importante. Si nosotros tenemos en nuestra región, por ejemplo, una representación consular, es una ventaja enorme, porque desde un punto de vista jurídico o legal, muchas veces se pueden resolver algunas cuestiones directamente llegándonos hasta el consulado y hablando con el agregado comercial del consulado del país al cual nosotros queremos ir, que ya existe en nuestra región. En la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe hay varios consulados. Revisemos cuál es el listado de esos consulados y tengámoslos en cuenta en el momento de elegir mercado de destino. Lo mismo quizás, pero no de forma tan oficial, son las diferentes asociaciones de inmigrantes. Nuestra provincia tiene una gran cantidad de asociaciones de inmigrantes. ¿Qué ventaja nos puede dar a nosotros poder hablar con este tipo de asociaciones, que por lo general son asociaciones civiles, sin fines de lucro, y que están más orientadas hacia la cultura? Muchas de ellas trabajan codo a codo con instituciones similares en los países de destino. Si nosotros queremos ir a un país de destino, revisemos quiénes están dentro de nuestro entorno más cercano, si dentro de la provincia, y acerquémonos y hablemos con ellos. Nos pueden dar información muy valiosa. Recuerdo cuando vivía en Mallorca, que bueno, creo que les comenté la clase anterior, nosotros lo que buscábamos era vender servicios tecnológicos vinculados al turismo en toda Latinoamérica. Y uno de los canales, digamos, por los cuales nosotros entrábamos a los diferentes mercados latinoamericanos, era por las casas baleares que había establecidas en casi todos los países de Latinoamérica, que eran parte de la diáspora de Baleares, ¿sí?, de mallorquines que hubo a mediados del siglo pasado hacia Latinoamérica. Estas casas baleares, que por lo general lo que hacían era una cuestión más cultural, mantener las raíces, etc., tenían siempre dentro de sus socios algún emprendedor, algún empresario, algún mallorquín o hijo o nieto de mallorquín que había logrado tener cierto éxito, digamos, como inmigrante ya de segunda o tercera generación, y nos ayudaron muchísimo, muchísimo para poder llegar a nuestro, digamos, público objetivo, que eran los empresarios locales. Digo, eso es un punto a tener en cuenta que muchas veces lo pasamos por alto, ¿no? Las asociaciones de inmigrantes. Bueno, los convenios internacionales, que ya hablamos, la doble tributación, integración, otro tipo de convenios que tenga la Argentina con el exterior, y los incentivos y programas nacionales, provinciales y locales. Yo acá les dejo, sobre los incentivos va a hablar ahora en un ratito Delfina, así que no quiero entrar mucho en detalle con eso. Les voy a dejar acá un cuadro. Es digamos, una forma muy, muy caserita de hacer una comparación de acuerdo a diferentes posibles mercados de destino y cómo tratar de valorarlos y poder elegir uno entre varios. Lo que se hace es un cuadro de doble entrada, donde nosotros ponemos las variables que a nosotros nos interesan. Van a diferir las variables de acuerdo al tipo de servicio que queramos brindar. Acá estas variables tienen que ver con una empresa de desarrollo de software que se encuentra en Santa Fe, este es un caso real, y que quiere vender un producto enlatado, es decir, un software ya desarrollado, a algunos mercados de destino. Se habían puesto como prioridad mercados de habla hispana, por una cuestión de ahorrar dinero en lo que tiene que ver con traducciones, con adaptaciones y también con documentos legales. Pero yo incluí en esta tabla a Estados Unidos y a Brasil, porque en lo que es el mercado internacional de servicios de software, la Argentina tiene a Estados Unidos y a Brasil como dos de sus principales socios. Entonces los puse porque eran relevantes para el comercio nacional de servicios en su balanza de pagos, ¿sí? Su balanza comercial, Estados Unidos y Brasil, son socios importantes de Argentina. Y luego el resto de los países son todos países de habla hispana, con España a la cabeza, porque es un país que tiene un mayor desarrollo relativo y porque es la entrada a la Unión Europea. Entonces valoramos de 1 a 5 esta variable. El flujo de comercio con Argentina, como les mencioné, Estados Unidos y Brasil un 5, porque
son los principales socios en este tema con la Argentina. Y el resto de los países de acuerdo a los datos que sacamos del INDEC, de Trademap y de otras fuentes de información. El flujo de comercio global, esto tiene que ver en ese sector particular, ¿sí? Software, enlatado. ¿Cuál es el flujo que tienen estos países a nivel global? Este dato se saca fácilmente desde Trademap. Estados Unidos es uno de los países que más exporta e importa servicios de software en el mundo, por lo tanto tiene un 5, y España también. España es un gran exportador de servicios de software. Ahí ya España está empezando a diferenciarse, por ejemplo, de Brasil. Acuerdos comerciales y de doble tributación. Van a ver que en el caso de Estados Unidos tiene una nota baja porque no tenemos acuerdo de doble tributación. Con Brasil, Chile, México sí tenemos acuerdo de doble tributación, pero en particular con España y con Chile, además del acuerdo de doble tributación, tenemos con Chile un acuerdo provincial con una región chilena que estamos tratando de activar, con lo cual suma un punto más, y con España tenemos algunas plataformas específicas del sector de software que hacen que el comercio internacional en prestación de servicios de software sea más dinámico que con Brasil. Por lo tanto, no solamente hay que revisar los convenios de AFIP, sino hay que tratar de ver también qué otro tipo de instrumentos, de acuerdos o de plataformas están vigentes. Acá me sirvió mucho la información del gobierno de la provincia y la información de las diferentes cámaras de comercio que hay, tanto a nivel local como provincial y en los mercados de destino. Bueno, el idioma, claramente los que tienen idioma español o castellano tienen más puntos. La cercanía cultural es algo que es bastante, si se quiere, menos objetivo, pero que se puede llegar a valorar. Y la exigencia comercial, que es información que saqué de los dos links que les di del Banco Mundial. Bueno, se valora, se suma, y acá salió España como primer destino. Esto luego se tiene que validar, ¿no? Pero es una buena forma de presentar los datos y es una buena forma también de poder conversar en el caso de ustedes, que muchos trabajan en instituciones y que tienen que atender a empresarios que quieren exportar, de presentarles de alguna forma el trabajo para que ellos puedan luego definir por cuál de todos los destinos empezar. Siempre la recomendación es empezar de un destino por vez. Muy bien, ¿cómo definimos el precio de exportación? Vamos a tener que valorar, en primer lugar, los costos directos de producción. Por ejemplo, en el caso de software, las horas dedicadas a la programación, las adaptaciones que tengamos que realizar, viajes, y un prorrateo de las inversiones, porque siempre que pensamos en salir a mercados externos, vamos a tener que invertir. El prorrateo de las inversiones va a tener que ver con que si lo que nosotros vamos a realizar es un servicio único, digamos, por una prestación que apareció la oportunidad y la vamos a realizar, entonces la inversión hacia ese servicio va a tener que estar incluida en el costo directo de producción. Ahora, si nosotros pensamos en brindar un servicio a mediano o largo plazo, entonces vamos a invertir primeramente digamos, un monto importante de dinero, pero luego lo vamos a tener que distribuir en todo el ciclo de comercialización que tenemos pensado realizar. De esta manera, podemos llegar a tener precios más competitivos si pensamos en servicios que se van a dar de forma continua. Que no es ni más ni menos, digamos, que la traducción de lo que viene siendo las economías de escala a nivel industrial. Los costos indirectos, que tienen que ver con las comisiones bancarias, ojo con esto, porque suelen ser altas cuando cobramos del exterior. Los honorarios legales y contables, siempre asesorarse por un contador o un abogado especializado en el mercado de destino, viajes, etc. Los requerimientos especiales que nos estén pidiendo y que nosotros no hayamos cumplimentado, porque en Argentina quizás no sean obligatorios, pero en el mercado de destino sí sean obligatorios, o porque el cliente los demande, digamos, para poder tener una ventaja competitiva. Muchas veces nos piden ciertas certificaciones, sobre todo hoy están muy en boga las certificaciones que tienen que ver con las cuestiones medioambientales, también en servicios. Garantías, seguros, temas de protección de propiedad intelectual, muy importante, traducciones, registros, etc. Los impuestos que ya habíamos mencionado anteriormente, margen de ganancia que nosotros querramos tener, y en este punto me gustaría detenerme un minutito, los parámetros comparativos de estrategia de posicionamiento. ¿A qué me refiero con estas dos frases? Parámetros comparativos, conozcamos bien el valor del servicio que nosotros estamos dando en el mercado de destino
y a partir de ahí podemos definir un precio de exportación que sea competitivo con lo que nosotros vamos a competir directamente, que son los prestadores del mismo servicio en el mercado de destino. Acá nos pueden pasar dos cosas. O que seamos muy baratos, porque tengamos la oportunidad de ser baratos en dólares y nuestro servicio en ese mercado se paga en moneda local mucho más caro de lo que nosotros nos cuesta producirlo, con lo cual vamos a tener un margen mucho mayor para poder jugar. Pero de la mano con esto también pensemos en estrategia de posicionamiento. En la sesión anterior yo había mencionado de que si bien hoy quizás parece una oportunidad ser baratos para poder salir al exterior, pensar bien cuál va a ser la estrategia de posicionamiento tiene que ver con una visión a mediano y largo plazo. ¿Queremos vendernos como los productores de un servicio barato o queremos vendernos como los productores de un servicio de calidad? Entonces el precio tiene que ir de la mano con esa estrategia de posicionamiento también. O queremos entrar fuertemente en un mercado porque nos interesa, porque el objetivo de nuestra empresa en realidad no es ganar dinero vendiendo este servicio, sino posicionarnos en un mercado X para luego lograr una inversión o un exit de nuestra empresa. Bueno, entonces quizás el margen de ganancia pasa a segundo plano. Es decir, la estrategia de posicionamiento juega un rol muy importante en la definición del precio de exportación, y esto hay que verlo caso por caso. No siempre que se gana dinero, digamos, se gana un mercado, y no siempre que se pierde dinero se pierde un mercado. Esto hay que sentarse a hablarlo bien con el empresario y tiene que tomar una decisión en ese sentido. Y el parámetro comparativo, por supuesto, nos va a dar al menos un piso, ¿sí? Menos que no vamos a poder vender y más que vamos a salir de mercado por precio, digamos, vamos a quedar expulsados del mercado por precio. Y luego todo esto que estamos hablando, calcularlo con el tipo de cambio correspondiente. Ya lo mencionamos en la sesión anterior, pero lo reitero ahora. Cuando exportamos un servicio y lo cobramos como corresponde, ¿no? A través de las vías oficiales, se cobra al tipo de cambio oficial, ¿sí? No a ninguno de los otros tipos de cambio alternativos que hay en la Argentina. La liquidación de divisas se hace dentro de los 5 días hábiles de percibido el cobro, a través de una entidad bancaria, atento a comisiones, lo habíamos mencionado anteriormente, dependiendo del monto del servicio a prestar, hay que ver si conviene o no, digamos, pasarlo por los bancos. Esto es algo para charlar, sobre todo aquellos que brindan servicios profesionales de forma esporádica. La conversión al tipo de cambio comprador oficial del Banco Nacional Argentina, se genera un comprobante tipo E en la FIP, con clave fiscal, operación, exportación de servicio, punto de venta exclusivo. Bueno, esto es una cuestión más para los contadores, pero está bueno tenerlo en cuenta. Certificado MIPYME al día siempre, para poder percibir y sumarse a los beneficios que están actualmente vigentes para las exportaciones de servicios. Yo cuando hice esta presentación, derecho de exportación de servicios era de 5% a partir de los $600.000 anuales para micro y pequeñas empresas. Es decir, por debajo de los $600.000 anuales no se paga derecho de exportación, siempre y cuando sea micro o pequeña empresa. Esto cambió ahora en estos días. Ya está vigente, digamos, la resolución de que no va a haber más derecho de exportación de servicios. Lo que no tengo todavía muy claro, por eso no lo cambié, es a partir de cuándo entra, digamos, esto, a partir de cuándo se activa. Si es a partir del 1 de enero del año que viene, o si necesita algún paso más. Pero bueno, en muy breve va a ser derecho de exportación de servicio al 0%. Esto como para tenerlo en cuenta. Esta información va a cambiar brevemente. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta de lo que estuvimos hablando antes de darle el paso a Delphi, que nos va a contar sobre los programas de apoyo que tiene la provincia? Facundo, ¿no tenés el número de resolución o de la normativa esta de la que estás hablando de la exportación de servicios tasa cero? Te la consigo en breve y la subo al Drive. La subo entera al Drive, así la tienen ahí. Bueno. Por otro lado, un pequeño aporte que me pareció muy interesante que mencionaste, el tema de los consorcios de exportación. Porque me parece un tema fundamental, porque en un momento como que mencionaste que por ahí lo que hace, o la consecuencia directa es reducir el margen de ganancia. Y muchas veces es lo que
permite ingresar a mercados, como vos decías, por cantidad, o mercados que son muy grandes, y está mucho en la mentalidad de los productores, esto de que si comparto mi secreto de producción, o si, no sé, le entrego datos a la competencia, puedo reducir mis márgenes de ganancia o perder mercado. Y por ahí creo que esto es importante que hasta lo tomen los gobiernos, tanto locales como regionales, digamos, de trabajar en este sentido, porque nos estamos perdiendo muchos mercados, tanto por no llegar a tener los niveles de calidad que se están exigiendo, o las certificaciones, o los volúmenes y demás, y puede ser la diferencia en todo lo contrario, en incrementar los márgenes. Eso nada más. Sí, 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 puede ser la diferencia incluso entre exportar o no. Como te digo, a ver, la presentación se basa en casos genéricos, ¿sí? Y luego la estrategia de entrada o la estrategia de internacionalización va a depender de cada caso en particular. Siempre y cuando sea exitosa, digamos, es válida. Lo que pasa es que, bueno, uno plantea que las estrategias indirectas por lo general tienen como consecuencia esto. Al perder un poco el control de lo que es la cadena de comercialización, por supuesto que uno también reduce hasta cierto punto sus márgenes. Pero si no lo tenés, por ahí no salís al exterior. Es decir, hay que sentarse con el empresario y explicarle cuáles son sus opciones. Y bueno, es una decisión que tienen que tomar. Se trabaja bastante bien con consorcios. Acá en la provincia hay varios armados, ¿no? No sé si por ahí es un tema que vale la pena desarrollarlo un poco más, ¿no? Como casi todos los temas que hablamos, porque, viste, en 2 sesiones hablar de lo que es el fenómeno de exportación de servicios es muy difícil, cada uno de los temas tiene sus aristas. Pero sí, coincido con vos. Puede ser la diferencia entre salir o no al exterior, sobre todo por una cuestión de la capacidad de inversión, de los volúmenes, etcétera. Así que bien. Gracias, Emilce. Bueno, si quieren, damos paso a Delfina López, que nos está acompañando en esta sesión. Delfina es asistente técnico de la Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional, de Santa Fe Global, de la Secretaría de Comercio Exterior de la provincia. Ella es contadora pública nacional y está ya casi finalizando su maestría en finanzas. No sé, Delfina, perdóname si me equivoco o algo, corregime por favor. Y tiene a cargo, en la provincia tiene a cargo lo que es la promoción de los servicios basados en conocimiento del sector calzados y de inversiones. Así que, Delfi, todo tuya la presentación. Muchas gracias por estar. Buenísimo, Facu. Muchas gracias a vos por la invitación, muy interesante. La verdad es que la exportación de servicios, sí, como decís, es muy difícil de abordar en tan poco tiempo, pero bueno, por lo menos por lo que estuve viendo hasta acá, la verdad es que abarcás un montón. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Como decía Facu, mi nombre es Delfina López, soy parte del equipo de Santa Fe Global. Así que voy directo a compartir pantalla porque hice una pequeña introducción de lo que es la agencia para quienes no conocen un poco de qué se trata. A ver, me avisan si se ve. ¿Se ve bien ahí la presentación? Ahí se ve bien, ahí se ve bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, acá un poquito qué es la agencia. Los objetivos rápidamente, para no aburrirlos en esta parte que nos planteamos en lo que va de las gestiones, aumentar el número de pymes exportadoras que tiene la provincia, no solo en la parte de bienes, que quizás es en lo que somos más fuertes, y bueno, en la parte de agro, sino también en los servicios basados en el conocimiento, lo cual es todo un desafío. Acompañar a los emprendedores, a las pymes, a las empresas en cualquier dificultad que puedan tener en su plan de internacionalización y concretar capacitaciones y promoción comercial. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, un poco a través de la inteligencia comercial, a través de vinculaciones estratégicas. Esto quiere decir que trabajamos articuladamente no solo con los demás ministerios y secretarías o agencias de desarrollo dentro de la
provincia, sino que también con los organismos a nivel nacional e internacional. Me refiero a Cancillería, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y embajadas. Es decir, que cualquier circunstancia que necesiten en ese sentido, podemos ser un puente para llegar ahí. Bien, yendo a los programas que tenemos desde provincia y que están dirigidos no solo al sector bienes, sino también al sector servicios. Para empezar, y para alguien que no ha hecho nunca una exportación, esto lo remarco porque por ahí alguien que ya ha tenido experiencia le resulta muy básico, está el curso introductorio de comercio exterior. De todas maneras, bueno, eso ya lo están haciendo en este momento, pero bueno, por si les sirve, se va a volver a hacer el año que viene. Lo da la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y es de modalidad virtual. El otro programa que tenemos es el Programa Federal de Asistentes Técnicos, del cual Facu participa. El programa de lo que se trata es poner a disposición un asistente técnico que está capacitado en una diplomatura en negocios internacionales y quien está calificado, por supuesto, en formular y poder ejecutar un plan de negocios internacional a medida de la empresa. Se delinea un plan de inversiones individual y se acompaña a la empresa en la búsqueda de financiamiento o de partners que puedan llegar a estar interesados. Acá está bueno mencionar que, bueno, junto con Facu también, por ejemplo, se detectó una necesidad que había, o en realidad un objetivo o una oportunidad en Chile, entonces estamos trabajando para ver qué podemos desarrollar en ese mercado. Entonces realmente es un programa que sirve porque bueno, atiende las necesidades particulares de cada empresa y se pueden identificar a qué mercados podemos apuntar. Ahí, bueno, voy a vincular lo que es la promoción comercial. Perdón, si tienen alguna duda me interrumpen, no hay ningún problema. Vinculo el tema de las ferias y misiones comerciales porque uno de nuestros grandes objetivos es, cuando trabajamos con los diferentes sectores productivos de la provincia, es relevar a través de la inteligencia comercial, que es un poco lo que mencionaba Facu antes, el análisis del sector productivo, el análisis de un mercado de destino, detectar un mercado y poder, a través de las conexiones que hacemos por parte de Cancillería y de las embajadas, poder armar una agenda comercial para las empresas en ese mercado. Hasta ahora, bueno, y por la pandemia lo estuvimos haciendo virtual, con rondas internacionales virtuales, pero la expectativa es que a partir del año que viene podamos viajar a los mercados objetivos. Y bueno, algo muy importante es el seguimiento y análisis del impacto de las negociaciones internacionales. Cuando estamos hablando de ir a un mercado en particular, es muy importante analizar cuáles son las negociaciones internacionales que tenemos, que están negociadas y cerradas y cuáles están negociándose, ¿no? Eso es algo que tenemos desde Santa Fe Global, tenemos una persona a cargo exclusivamente y especializada en negociaciones internacionales que se dedica a investigar toda esa parte. Es decir, si ustedes necesitan, bueno, cuáles son las barreras de entrada o qué preferencias tenemos con X país, bueno, se puede analizar particularmente cuáles son. Este programa de asistentes técnicos, bueno, está terminando ahora, pero la idea es que el año que viene se renueve y vuelva a abrir. Están participando 120 empresas de todos los sectores productivos que tenemos en la provincia y se capacitaron 60 asesores técnicos. Y bueno, la verdad es que está dando sus frutos, así que si lo pueden aprovechar el año que viene, sería buenísimo. Otro gran programa que lanzamos este año,
con el E-Commerce Institute y financiado por el CFI, por el Consejo Federal de Inversiones, fue el Santa Fe Exporta Digital. El objetivo, brindar conocimientos, herramientas y recursos que puedan permitir participar y desarrollarse y gestionar un plan estratégico que permita a las empresas exportar sus servicios a través de plataformas digitales. Está orientado a profesionales, a técnicos, a emprendedores y a pymes, por supuesto, que quieran insertarse en el mercado internacional a través de las plataformas. Bueno, se los capacita en todo lo que sea, qué plataformas hay disponibles en el mundo, cómo llegar a ellas, y es bastante integral, dura 4 meses más un trabajo final. El trabajo final implica que vos tengas, o sea, con lo que quieras llegar a exportar, ya sea si sos un profesional o tengas un desarrollo de software, que digas, bueno, puedo crear mi propia página web o bien voy a insertar mi producto a través de, no sé, eBay, a través de Amazon o de lo que sea que pueda llegar a utilizar. El gobierno, la provincia beca el 100% de los participantes, bueno, a través del CFI, y bueno, se debe pagar un mínimo de la matrícula, que no lo dejé lo que fue este año, fueron 3.000 pesos, porque quizás el año que viene sea un poquito más. El programa de grupos exportadores, que esto es la asociatividad para exportar, que es un poco lo que hablaban anteriormente, es algo que venimos militando desde la provincia, porque creemos que asociarse tiene sus beneficios. No es fácil, claro está, se les asigna un coordinador al grupo exportador y ahí se trabaja. No necesariamente tiene que ser un grupo homogéneo. Por ejemplo, los grupos de Reconquista o Rafaela son empresas que no son homogéneas, son, digamos, es decir, son multisectoriales, pero que abordan definitivamente cuestiones que son comunes a todas las empresas. Entonces, esta persona que se le asigna, digamos, los va asesorando en todo el proceso de internacionalización. Tuvimos, porque ya terminó de trabajar, el grupo audiovisual, que forma parte de servicios basados en el conocimiento, que consistió en asignarle a un grupo de 14 productoras de la provincia de Santa Fe un asesor que lea cada uno de los proyectos que tenía y que las asesore en cómo ir a los mercados internacionales. No es fácil llegar con los proyectos por ahí crudos a un mercado internacional como es Francia, por ejemplo, y sentarse con contrapartes de allá. Entonces está bueno todo el trabajo previo y toda la capacitación que se puede hacer de la mano de un especialista, ¿no? Y bueno, como caso de éxito, para mostrarles, si bien no tiene que ver con servicios, pero que está bueno mencionar porque es muy reciente, el jueves pasado en Rosario se presentó el grupo exportador de cerveza artesanal, que son 10 pymes cerveceras que se pusieron de acuerdo para sacar una cerveza. O sea, sacaron una marca que es Charo, y el objetivo es exportar el producto. Realmente estaban todos muy contentos y nosotros también, porque no es fácil llegar y ponerse de acuerdo, así sea, en este caso es un bien, pero imagino también si es un servicio, ponerse de acuerdo entre 10 empresarios, o ya sean 5, realmente no es fácil, pero bueno, con esto se demuestra de que es posible y que puede ser el puente para muchos emprendimientos, para muchas ideas o proyectos para llegar a un mercado internacional. Bueno, esto ya lo mencionamos anteriormente. La oferta exportable de la provincia de Santa Fe
es importante, si se quieren sumar, si aún no están inscriptos, es una gran vidriera que tenemos desde la provincia para mostrar nuestra oferta exportable. No necesariamente tiene que ser que ya estén exportando, sino que tengan potencial exportador para conectarnos con, digamos, importadores de todo el mundo que quieran comprar nuestros productos. El registro, claro que digamos, es voluntario y bueno, como decía, se facilita la búsqueda de información de las empresas. Está muy bueno como base de datos para nosotros también. O sea, si cualquier empresa de servicios quiere buscar información, contactos o lo que sea de alguna otra empresa, o bien decir, che, bueno, a ver quiénes son mis competidores o con quiénes me puedo complementar. Ahí está la base. Ahí de software por lo menos hay unas 70 empresas anotadas y de servicios basados en el conocimiento hay o sea, por lo menos 200 empresas. Así que bueno, la invitación a ingresar a la página para poder chequearla y si no están inscriptos, eventualmente inscribirse. Es muy sencillo, es muy intuitivo la registración, pero bueno, cualquier consulta que puedan llegar a tener, nos escriben. Después le paso mi email o a través de Facu canalizamos las dudas. Presentarles, simplemente esto siempre lo nombro porque es algo que no muchos, aún no lo hemos difundido tanto, que es la existencia de la zona franca santafesina, que es un ámbito de régimen fiscal diferenciado que tenemos dentro de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Villa Constitución. El objetivo que tiene es impulsar el comercio y la actividad exportadora. ¿Por qué? Porque no hay derechos de exportación, más allá de los servicios basados en el conocimiento, ya no tienes derechos de exportación. Una vez que se radica en la zona franca santafesina, hay exención de impuestos nacionales en cuanto a los servicios de luz y a los servicios públicos que haya. Y bueno, en cuanto a la IMPO y la EXPO, no está grabado. O sea, no es territorio aduanero general, básicamente. Bueno, presentarles lo que vamos a estar lanzando próximamente, que junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, que es el portal de proyectos de inversión privada de Argentina, que se llama Invest Argentina, en donde nosotros como provincia participamos con un dominio exclusivo de Santa Fe Global. Estamos capacitando muy parecido a lo que fue, digamos, el programa de asistentes técnicos para exportación. Esto va a haber asistentes técnicos capacitados exclusivamente en el análisis y en la elaboración de proyectos de inversión para buscar inversión extranjera directa o bien vinculación con inversores del país. Es decir, si ustedes tienen un proyecto que necesita financiamiento, van a tener la oportunidad de presentarlo a la agencia, de que se les asigne un asesor y eventualmente poder conseguir financiamiento. Por fuera de lo que son las líneas de financiamiento que ahora vamos a hablar un poquito, ¿no? O sea, acá estamos hablando de fondos o aceleradoras que quieran invertir en proyectos argentinos. Bien. Hasta acá no sé si hay alguna duda, si no, seguimos. Perdón, Delphi, yo tengo una duda. Sí. Si vos podrías profundizar en el programa de asistentes técnicos, porque no me queda del todo claro si lo que hace es formar asistentes o si una empresa puede anotarse para ser asistida. ¿En el de Invest Argentina o en el de Desafío Exportador? No sé, el que vos mencionaste como programa de asistentes técnicos. Bien.
El Programa Federal de Asistentes Técnicos. Perfecto. Me detengo un poco más acá entonces. Esto fue un programa articulado con Nación. Lo que se hizo fue capacitar, en este caso, a 60 asesores técnicos en una diplomatura de negocios internacionales. Bien, una vez que terminó esa diplomatura de negocios internacionales, que, digamos, te anotás, si vos estás interesado en ser un asesor técnico en este sentido, te anotás y se te da la oportunidad de participar de la diplomatura. Que ahí, Facu, corregime, duró ¿cuántos meses? 2 meses y algo más o menos. 2 meses y algo, bien. Sí, sí, vamos. Una vez que están los asesores técnicos capacitados, se abre la inscripción para las empresas, tanto de bienes como de servicios, que quieran recibir una asesoría por parte de estos asesores técnicos. Bueno, se hace toda una selección en conjunto con la agencia, con Nación, y se le asigna a cada asesor técnico unas 4 o 5 empresas, dependiendo de la cantidad que haya inscriptas, y ahí comienza todo, digamos, la parte de formular y de ejecutar un plan de negocios internacional a medida de la empresa. Siempre teniendo en cuenta en qué etapa está la empresa, por supuesto, a ver si es una empresa que ya exportó y que quiere ir hacia nuevos mercados, bueno, quizás se va a evaluar el producto que quiera exportar, si es un nuevo producto distinto al que venía exportando, hacia qué país quiere ir, digamos, toda esta parte de la inteligencia comercial. Y bueno, si es una empresa que tiene mucho potencial exportador, pero que aún no se ha insertado en el mundo, empezar desde lo más básico. Eso es más o menos la idea. Está terminando ahora ya este año, pero bueno, la idea es que el año que viene vuelva a empezar y se vuelva a abrir una nueva instancia, digamos, de asesores técnicos y para que se inscriban empresas. Muchas gracias. ¿Ahí quedó un poco más claro? ¿O? Perfecto. Sí, Buenísimo. gracias. No, por favor. A ver. Bien. Bueno, un poco los incentivos que hay desde la provincia para el sector servicios basados en el conocimiento es básicamente adherir al régimen de promoción de la economía del conocimiento de Nación, más beneficios exclusivos de la provincia. Estos beneficios exclusivos de la provincia se alinean mucho al régimen de promoción industrial que ya tenemos. ¿Por qué? Porque Santa Fe realmente da muchos beneficios a las industrias que se radiquen en parques industriales o que se relocalicen, como por ejemplo la exención que tienen en los ingresos, el impuesto a los ingresos brutos. Impuesto a los sellos, tasas retributivas, hay toda una serie de impuestos que como industrias ya están exentos. Se ratifica que las industrias que están dentro de la economía del conocimiento también tienen estas exenciones. Programas de prácticas laborales. El Ministerio de Empleo de la provincia sacó el programa de prácticas laborales en donde el ministerio abona, creo que hasta 12.000 pesos por pasantes que estén en una industria, y el programa Mi Primer Empleo, que subsidia el 80% también de alguien que recién se inicia, como un incentivo obviamente a la contratación, ¿no? Y por último, las líneas de financiamiento productivas propias que estuvimos trabajando hasta este momento. Bueno, la línea de financiamiento para el sector productivo que sacamos en conjunto con el Banco Nación, que fue casi
histórico, sí, que fueron 26.500 millones de pesos asignados a todo el entramado productivo provincial, destinado a la compra de activos fijos, construcción o adquisición de un galpón para desarrollar las actividades, equipamiento tecnológico, y lo que se agregó hace poco, hace unas semanas, fue la posibilidad de invertir en capital de trabajo. En capital de trabajo es hasta 10 millones y de una tasa máxima subsidiada del 20%. Y para otro tipo de inversiones, ya sea en construcción, adquisición o capital fijo, activos fijos, es de hasta 100 millones de pesos y una tasa subsidiada máxima de 16%. Esto, bueno, toda la info la tienen, acá les dejé el link, cualquier cosa, igual ahora se los paso, lo tienen en la página de la provincia. Particular del Banco de Santa Fe tenemos lo que es la prefinanciación de exportaciones. Ay, se me pasan las diapositivas. Ahí está. La prefinanciación de exportaciones, yendo más a la internacionalización, ¿no? Que es un monto máximo de hasta $100.000, con un plazo total de 180 días y una tasa fija del 3,5% anual. También toda la información la pueden conseguir a través de la página del Banco de Santa Fe. De todas maneras, si hay un caso puntual que quieren analizar, también me contactan y lo vemos. La anterior línea, la del Banco Nación, la trabajo en conjunto, o sea, está nucleado en la Secretaría de Industria de la provincia, así que bueno, si lo necesitarían trabajar, lo haríamos a través de ellos. Bueno, incluyo acá también lo que es los programas del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología, porque son bastante interesantes. Surge con la necesidad de darle una respuesta, integrar a las necesidades tecnológicas que existen hoy en día en la industria, para todo tipo de industria, no solo para los servicios basados en el conocimiento, pero bueno, para toda la parte de innovación, digamos, de lo que es lo que sea, ya sea ambiente y sostenibilidad, investigación, desarrollo, certificaciones, asistencia técnica, ensayos, bueno, lo que sea digamos, que se necesite en innovación. En este sentido, tiene lo que es el programa Innovar para exportar, que pueden acceder a través de lo que es la página del Ministerio de Desarrollo Productivo, Innovar para exportar, que bueno, lo sacan en colaboración con el INTA, es un aporte no reembolsable, digamos. Y me quedaba acá lo que es el PAC, que está muy bueno, que también es una ANR, es un aporte no reembolsable que se puede aplicar del Ministerio de Desarrollo Productivo. Es para la innovación y para emprendedores, para la innovación y emprendedores de impacto. Se pueden pedir hasta 3 millones de pesos. Y lo hacen a través también del Ministerio de Desarrollo Productivo. De todas maneras, cualquier duda o cualquier consulta que puedan llegar a tener, lo charlamos y lo podemos ver el caso en particular. Hay tiempo de anotarse hasta marzo de 2022, así que bueno, está abierto por unos meses más. Bueno, este es otro financiamiento que tiene el INTI en convenio con el banco Credicop. También lo pueden, ahí está el mail de la persona que se encarga, digamos, de toda esta línea de financiamiento. Bueno, creo que no me olvidé de nada. No sé si alguien tiene alguna duda o no quedó algo claro, lo charlamos. Y si no, bueno, ahí les dejo mi contacto, me escriben cualquier cosa.
Yo estoy, además de la parte, como decía Facu, de la promoción comercial de exportaciones, en la parte de inversiones de la Secretaría de Comercio Exterior. Así que bueno, cualquier duda que tengan en materia de financiamiento o cómo financiar un proyecto, lo podemos ver. Hola Delfina, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola Victoria, ¿sí te ¿Cómo escucho? estás? Mira, te molesto por lo siguiente, yo trabajo en la municipalidad, en la parte de comercio exterior en la agencia, y Sí, me gustaría tener tu contacto. Te voy a contactar mañana, si te parece, hacemos una llamadita por teléfono, no sé cuál es tu horario, sí, por por el tema supuesto. de inversiones, ¿puede ser? Si querés, llámame al mediodía y lo charlamos. Te mando un mail porque no tengo tu teléfono, así que Dale. ahí nos organizamos si querés. Escribime el correo y ahí nos Dale, organizamos. bárbaro, quedamos así, muchas gracias. Ahí, si no, vuelvo al Zoom. Lo escribo por acá. Dale, ya lo registro. Bárbaro, Escribime por ahí, así ya me queda tu correo y nos ponemos en contacto. Te paso quedamos así. Genial. Muchas gracias. No, Adiós. a vos. Bueno, Facu, no sé si me quedó mencionar algo o ampliar sobre algún tema. No, buenísimo, Delphi, muchísimas gracias. Sí, súper completa toda la info y todos los programas que hay, tanto nación como provincia que mencionaste. Yo también había recopilado alguna información de programas de apoyo y financiamiento, ahora la puedo repasar mucho, ya nombraste vos, pero siempre el tema de la financiación es de mayor interés, ¿viste? Todo el mundo quiere saber cómo, bueno, está todo muy bonito, vamos a exportar, pero ¿cómo hacemos para financiarnos? Lo que Sí, sí tal me cual. gustaría reiterar esta idea que mencionamos anteriormente, es decir, antes de salir a buscar dinero, pensemos para qué, y quizás no es dinero lo que necesitemos, quizás lo que necesitemos tenga más que ver con una capacitación, quizás lo que necesitemos tenga más que ver con un apoyo hacia una innovación, hacia cambiar un proceso, hacia poder certificarnos en alguna norma de calidad. Por eso es tan importante conocer hacia dónde vamos para luego poder accionar en concreto y definir ciertas estrategias, ya sean estrategias de entrada, estrategias comerciales de marketing o incluso estrategias internas de la empresa para poder fortalecerse en aquello que, digamos, tiene esa pata débil para poder salir al exterior, que es un mercado tan competitivo. Yo, si me permiten, voy a compartir, pero muy, muy brevemente, las líneas de financiamiento que había juntado, digamos, en mi presentación. Si se ve ahí, ¿no? La presentación. Sí, Acá hay varias que tienen que ver con la provincia, que las mencionó toda Delfina, el desafío exportador, el e-commerce cross-border, ahí está también las otras líneas de tipo productivo. Santa Fe Global, la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, también un buen lugar para pedir información. Luego la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, acá yo les voy a compartir esta presentación, ahí van a tener todos los links. De la Cámara Argentina rescaté el programa Argentinas al Mundo, porque me pareció muy interesante que estén dando un apoyo específicamente en aquellas empresas que tengan mujeres en los puestos de liderazgo, es decir, empresas lideradas por mujeres, o donde haya una sociedad donde más del 50% de la sociedad pertenezca a mujeres. Tienen un programa específico para este tipo de empresas que le dan bonificaciones, cupos en ferias y rondas internacionales, acceso a información de mercado, un sello exportador que les va a facilitar la posibilidad de exportar. Esto es tanto para bienes como para servicios, pero digo, interesante este punto. Programa PAC que mencionó Delfina también, miremoslo, porque ahí es una ANR, no es un préstamo, sino un aporte no reembolsable, y tiene específicamente un sector que tiene que ver con internacionalización. Algo que tiene el PAC, que también resulta interesante, que dentro de la convocatoria te cubre los gastos de formulación. Es decir, que si ustedes asesoran a una empresa para poder presentarse al PAC, pueden cobrar sus honorarios a través del mismo programa PAC. O si son parte de una empresa y no tienen tiempo o no saben cómo presentar el programa, pueden contratar a un formulador externo que va a cobrar sus honorarios por PAC. Fíjense, digamos, es una ayuda bastante importante, porque cubre creo que hasta 100.000 pesos de honorario de formulador. Los ANR de desarrollo productivo MIPYME, entre 3 millones y 40 millones de pesos del FONDEP, dependiendo del tipo de proyecto.
Les dejo todos los links, luego ustedes lo pueden consultar, no me quiero detener demasiado en ninguno. Programa Exportar Conocimiento, este es del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, ¿sí? Es decir, CONICET, universidades, diferentes instituciones de ciencia y tecnología a nivel nacional. Muy interesante, identificar las demandas internacionales en ciencia y tecnología, cuáles son las estrategias de exportación, escalamiento tecnológico, etc. Ya sea si ustedes asesoran a una spin-off tecnológica o si forman parte de alguna institución donde acudan empresarios tradicionales, por decirlo de alguna forma, y que necesiten de un apoyo de ciencia y tecnología. Mírenlo, está muy bueno. Desarrollo Federal Exportador, esto también es un programa que incluye varias acciones, Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, financiamiento, asistencia técnica, capacitación, promoción y posicionamiento, que es algo en lo cual las empresas argentinas fallan muchas veces en cuestiones tan básicas como no tener una buena página web, que es la vidriera al mundo. Muchas empresas pretenden salir al exterior a exportar bienes o servicios y arrancan mal desde la comunicación. Este tipo de programas financian desarrollos tecnológicos y digitales para poder mejorar en comunicación, muy interesante, como el programa de Transformación Digital y de Economía del Conocimiento. Programa Fortalecer, que era un programa que ahora está cerrado, pero que te ayudaba si vos querías acceder a la Ley de Economía del Conocimiento con una NR para poder cumplimentar con los requisitos adicionales. Dentro de los requisitos adicionales hay uno que tiene que ver específicamente con exportación, pero no necesariamente tengas que ir por el lado de la exportación, quizás invertir en I+D o en certificaciones de calidad, que como dijimos son muy importantes para competir a nivel internacional. Luego los créditos, que Delfina mencionó varios, que te financian las pre-exportaciones. Acá está el Banco de Santa Fe, el BICE, el CFI con una línea de crédito de producción regional. Siempre las tasas son bonificadas, alrededor del 2,5, 3,5% en dólares. Y yo luego acá había preparado una breve presentación de lo que es la Ley de Economía del Conocimiento, pero si quieren, antes de entrar en esto, por si es de interés para ustedes, porque creo que aplica transversalmente a todas las empresas que exporten servicios basados en conocimiento, me gustaría como cerrar esta primera etapa de información, si se quiere más teórica, para que hagamos un pequeño feedback y que reforcemos algunos de los puntos que hayan quedado, algunos de los puntos que hayan quedado dudas o que quieran hacer consultas sobre lo que vimos hasta ahora. Una consulta nada más. Sí. ¿Sabés si la línea de prefinanciación de exportaciones del Banco Santa Fe es para exportación de servicios también? Sí, mira, te financia bienes y servicios, pero lo que te financia es para una empresa que ya está en un nivel de maduración que está por salir a exportar, ¿sí? Y que necesita, digamos, poder tener dinero por adelantado cuando ya tiene casi una exportación realizada, ¿sí? Esto ya tiene que ver con formas de pago, con cartas de crédito, con garantías, es decir, es para una empresa que ya tiene realizado todo lo que dijimos anteriormente y ya tiene su cliente y ya va a exportar. Por eso se llama prefinanciación de exportaciones, ¿sí? ¿Te puede financiar una exportación de servicios? Sí. Va a haber que presentar una documentación que avale que esa exportación ya está cerrada. Generalmente es más aplicable a lo que es exportación de bienes porque es algo para lo cual es más habitual. Porque algo que no mencionamos, pero que sí que es importante, no está en la presentación, pero la dinámica de cobro de exportaciones de servicios suele ser una dinámica más inmediata que en la de exportación de bienes. Porque cuando vos exportás servicios, lo que exportás, digamos, al no ser un bien tangible, por lo general los medios de pago se pueden negociar. O se paga una parte, el cliente te adelanta una parte del servicio a prestar, para que vos ya puedas iniciar con la producción del servicio, y una vez que vos lo prestás al servicio, te lo cancela el pago, digamos, te lo completa inmediatamente, no hay demasiada dilación, o también se pueden prestar servicios con sistemas como de suscripciones, dependiendo del tipo de servicio, ¿no? O sea, donde, por ejemplo, vos tenés un servicio que prestás a través de un sistema remoto, y ya te ubicás en diferentes mercados brindando ese servicio con suscriptores. Entonces vos tenés como micro
microcobranza de ese servicio. ¿Sí? Ese es un modelo típico para ciertos servicios informáticos, por ejemplo. Ahora sí, es que depende mucho del sector de servicios. El sector audiovisual va a tener una modalidad muy diferente a lo que es el sector de desarrollo informático, muy diferente al que es el sector de profesionales que brindan servicios del exterior. ¿Sí? No lo incluimos a esto dentro de la presentación porque realmente varía mucho de sector en sector. ¿Ok? Pero imaginemos que vos tenés la posibilidad de hacer una exportación de servicios muy grande, donde vos ya tenés un cliente, por ejemplo, un servicio de ingeniería, donde vos ya tenés un cliente claro y que el servicio se va a brindar. Para ese tipo de exportación de servicios sí te va a servir la línea de Santa Fe. Bien. No sé si, Delfina, vos querés aportar algo más en esa línea, pero en todo caso, si tenés algún caso en particular, lo que podemos hacer es generarte una línea de comunicación con la gente en el Banco de Santa Fe que está llevando adelante este programa, o acercarte a Santa Fe Global, que ellos también lo llevan adelante. Sí, así es, igual Facu lo explicaste excelente y bueno, nada, a sumarme a eso que dijiste último. Si hay un caso particular lo vemos y lo vemos o con el banco previamente analizado, digamos. ¿Conocen la Ley de Economía del Conocimiento? Ya estuvieron, creo que en la sesión anterior alguien había comentado que trabajaba asesorando empresas en Ley de Economía del Conocimiento. Si no la conocen, la repasamos así como muy, muy rápido. La Ley de Economía del Conocimiento, bueno, actualmente la que está en vigencia tiene que ver con la Ley 27.570 del 2020, y la provincia adhiere a la ley a la ley nacional a través de la ley 14.025 del 2020. ¿Sí? Lo que te dice la Ley de Economía del Conocimiento es que vas a tener, una vez adherido al régimen, un bono de crédito fiscal de entre el 70 y el 80% de los aportes patronales. La diferencia tiene que ver que si 70% si son contrataciones estándar, por decirlo así, 80% si contratás alguno de los colectivos que se consideren, digamos, prioritarios, que tiene que ver con contratar a mujeres, personas de sexo disidentes, a gente con ingenierías, posgrados o estudios realizados en lo que es la línea STEM, ¿no? Que son los estudios en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y a personas que vengan cobrando algún tipo de ayuda social, como puede ser, por ejemplo, el cobro por prestación por desempleo. Si contratás, haces nuevas contrataciones en alguno de estos colectivos, se te va a aplicar un bono de crédito fiscal del 80%. En cualquier otro caso es del 70% de los aportes patronales. Se reduce impuesto a las ganancias de acuerdo al tamaño de la empresa, 60% de reducción en micro y pequeña, 40% en mediana y 20% en grandes empresas. Exportación de servicio tasa cero, en el caso de estar adherido, esto desde el momento que estás adherido. Se deduce de impuesto a la ganancia los gravámenes análogos pagados en el exterior, lo que habíamos dicho, ¿no? La posibilidad de poder presentar un comprobante de que pagaste un impuesto en el exterior y que eso te lo quiten de ganancias, estabilidad fiscal de 10 años, y en la provincia quedas exento de ingresos brutos, impuesto de sello e impuesto inmobiliario de todas las instalaciones que tengas dedicadas a la producción de algunos, digamos, de los bienes y servicios dentro de lo que es economía del conocimiento. Esto independientemente de si exportás o no. ¿Cuáles son los requisitos? Es para personas jurídicas, muy importante, no es para personas físicas, es decir que monotributistas o responsables inscriptos como personas físicas no pueden adherir, deberán conformarse en alguno de los tipos societarios previstos por la ley. Al menos el 70% de la facturación de la empresa debe estar dentro de alguna de las actividades promovidas. El objeto social debe incluir la actividad promovida. Y luego hay una serie de requisitos adicionales que yo se los voy a pasar, no hace falta que los leamos en detalle, si alguien tiene alguna duda lo podemos comentar, pero que tiene que ver con inversiones que hace la empresa en capacitaciones, investigación y desarrollo, exportaciones o procesos de calidad certificados. ¿Sí? Va a depender del tamaño de la empresa el mínimo, porcentaje mínimo de inversión que se le exige para poder cumplimentar con estos requisitos adicionales. Y en el caso de microempresas que tengan menos de 3 años sin facturación,
tan solo con realizar alguna de las actividades promovidas ya está en condiciones de solicitar la inclusión al régimen de economía del conocimiento. Estas son las actividades promovidas, por eso me parecía interesante que lo presentemos en esta capacitación, porque creo que atraviesa transversalmente a todos los servicios basados en conocimiento. Software y servicio informático, producción audiovisual, todo lo que tiene que ver con biotecnología, bioquímica, biología, etc. Servicios geológicos, los servicios profesionales exportables. Aquí vemos contables, jurídicos, gerenciales, publicidad, recursos humanos, traducción, ingeniería, arquitectura, diseño, etc. Es decir, cualquier servicio profesional que se esté brindando hacia el exterior, es decir, que al menos el 70% de la facturación se esté haciendo con clientes del exterior, puede entrar dentro de la Ley de Economía del Conocimiento. Nanotecnología, nanociencia, industria aeroespacial, industria 4.0, manufactura aditiva, tecnología inmersiva, etc. Es decir, muchas de las empresas con capacidad de exportación de servicios basados en conocimiento. Y para ir redondeando, digamos, como finalizando esta sesión más bien teórica, le dejo esta reflexión de Alicia en el País de la Maravilla, que dice, Alicia le pregunta al gato, no, solo quiero saber qué camino debo tomar. El gato le responde, depende de dónde quieras ir. Y no importa, dice, si vos me decís, entonces, si no importa el camino, si no importa dónde querés ir, cualquier camino que escojas da lo mismo. Y esto es lo que insistí tanto en la sesión anterior como ahora. Fundamental, la internacionalización no es un objetivo en sí mismo, sino que tiene que responder a objetivos que las empresas o los profesionales quieran alcanzar. Y a partir de ahí vamos a saber qué tipo de estrategia de internacionalización encarar, de qué manera llevarla adelante, y cuando necesitemos recursos, ya sea recursos en términos monetarios, o en recursos en términos de personal, o recursos en términos de capacitaciones, o de apoyo estatal, o lo que sea, vamos a saber dónde ir a pedirlo. Es decir, fundamental ponerse los objetivos y tratar de mechar la internacionalización con los objetivos que tengamos. Puede ser también que luego de haberlo analizado y luego de haber puesto en balanza lo que significa, la inversión que significa embarcarse en un proceso de internacionalización, entendamos que no es el momento de la empresa, que no es algo que debamos hacer obligatoriamente para poder alcanzar ese objetivo, que se puede alcanzar de diferentes formas, o que la internacionalización nos va a ayudar a ser más competitivos en el mercado local y no necesariamente sea un proceso que termine en la exportación de servicios, sino en una mejora continua de la empresa para poder llegar a tener los estándares de calidad necesarios dentro de un mediano plazo y ahí sí encarar a un proceso de exportación propiamente dicho. Nos queda todavía una sesión más, que va a ser una sesión presencial, que vamos a hacer en ADER el jueves que viene a las 6 de la tarde. Va a ser, llamamos sesión de mentoría. La idea es que vengamos con casos prácticos a la sesión, yo voy a estar ahí presente, analicemos caso por caso. Si quieren también nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para revisar las bases de datos que estuvimos viendo en la sesión anterior, y se las puedo mostrar y que las practiquemos y aprendamos a usarlas. En realidad son sencillas, pero requieren como cierta práctica y jugar un poco con ellas, que nos sirven para hacer prospectivas de mercados, para sacar información comercial, información para definir mercados, para conocer un poco cómo está digamos, el tema de comercio internacional de servicios y de bienes también, por supuesto, ¿no? Así que, si les parece bien, nos vemos el última jueves. cosa. Sí. Sería interesante para poder coordinar de mejor manera quienes van a participar de la última consultoría, que te envíen un mail para poder, más que nada, dejar el espacio libre y asegurarnos de contar con la presencia tanto tuya como de quien está interesado, ¿sí? Así que a quienes quieran participar, por favor contáctense con Facundo o con nosotros a adersantafe@gmail.com para expresarnos el deseo de tener esta clase personalizada, ¿sí? ¿Te parece bien, Facu? Sí, me encanta. De hecho, ahí puse el mail, y si quieren me van adelantando un poco cuál es el proyecto en el cual están trabajando, o cuáles son las dudas que quieren que vayamos viendo, así de paso voy preparando quizás algún material extra o alguna información más específica.
Porque como vimos, digamos, en esta capacitación fue todo como muy general, porque bueno, cada sector tiene sus particularidades, pero sí, me encantó que me escriban, ahí le dejé el mail, le voy a dejar también mi WhatsApp, me pueden escribir sin ningún problema. Sí, de hecho, en caso de que no pueda ser presencial, porque bueno, también esta pandemia nos acostumbró un poco a la virtualidad, está la posibilidad de que sea virtual, porque queda pendiente un taller más, así que bueno, lo podemos ir coordinando de forma tal que nos sirva a todos y sobre todo a quienes están tomando la capacitación, para estar cómodos y terminar de redondear ciertos puntos si es que se quedaron con algunas dudas o les interesa profundizar en su propio plan de negocios para poder exportar servicios. Por supuesto, Mariana, y yo quedo a disposición, tal como dijiste vos, por la razón que sea, digamos, porque no se puede hacer por tema de pandemia, o porque alguno de los interesados no pueda ir el jueves que viene, que me escriba, digamos, que no se queden solamente con que el jueves es la última oportunidad. Esto no es como en realidad sí, es como, ¿cómo es la Cyber Monday, ¿no? Que al final es Cyber Week. Sí. Ponemos esta oferta y que quede abierta, digamos. Si alguien no puede ir el jueves que viene, a mí me encantaría que lo podamos hacer presencialmente, así podemos charlar mano a mano, pero si no, igual que me escriban y veo de qué forma poder acercarles algún material que les pueda servir y asesorarlos en la medida de mis posibilidades. Dale, perfecto. Muchísimas gracias, Facu, por todo tu conocimiento. Gracias, Delfina, por participar. También estuve viendo que estaba conectada Estefanía, así que les agradezco muchísimo la participación. Quedamos en contacto, vi que Delphi pasó también su mail, en caso de que tengan interés en algún programa de la provincia o que los asesoren en algo en particular. Y bueno, la idea sería que, si bien esto es una, como dijo Facu, Cyber Week, sería interesante que lo antes posible puedan contestar si desean participar presencialmente, para poder estar organizando en lo que son los horarios y las formas de llevar adelante el próximo encuentro, ¿sí? Bárbaro, bueno, muchas gracias de mi parte también, Facu, Mariana, y a los presentes. Les deseo a todos entonces un buen día. Saludos. Igualmente, hasta luego. Chao, hasta luego, gracias.